Buenos días. Hoy vamos a hablar de la religión, del Islam, del hinduismo en esta zona de Asia occidental que fue ocupada durante 2 o 3 siglos por los imperios otomanos, safabí y mogol. La fotografía que ven ahí es el templo de Amritsar, un templo de una religión, el sikhismo, con varios millones de practicantes en el mundo, una religión realmente singular porque aúna elementos de dos religiones que digamos se encuentran en dos ámbitos temporales distintos, en dos ámbitos geográficos distintos, el Islam y el hinduismo. Tienen aquí un mapa en el cual aparecen las religiones en Asia. En amarillo pueden ustedes ver el Islam, en verde el hinduismo, eso que llamamos hinduismo. Los tonos el tono amarillo y el tono naranja fuerte hacen referencia a las dos variedades del budismo, las religiones tradicionales chinas en ese color naranja y otro tipo de budismo, el japonés aparece en el color fuerte en el propio Japón. Bien, lo interesante, como ustedes pueden ver, es que hay una línea negra que corta Asia por la mitad. Esas dos regiones asiáticas son las que separan lo que podríamos considerar como religiones occidentales de las religiones orientales, es decir, religiones de la revelación. Un profeta o a través de un libro revela una verdad a propósito del más allá, a propósito de Dios, y religiones que pueden tener un libro, normalmente un fundador, vamos a decirlo así, pero que ponen más el acento en cuestiones filosóficas relativas, por ejemplo, a la transmigración del alma o a la vida en el más allá, que no tienen en definitiva un contenido tan normativo, tan ético como pueden ser el cristianismo o el islam. Son, digamos, horizontes o esquemas mentales distintos. Evidentemente hay excepciones, en Filipinas o en Indonesia, como he señalado que en esos círculos pues son zonas en las cuales hay una presencia cristiana e islámica importante, pero la idea fundamental es que Asia de alguna manera está dividida entre esos dos ámbitos religiosos. Y el sijismo es el punto de unión entre los dos, vamos a decirlo así, ¿no? Una religión en este sentido que parece poco sorprendente por cuanto que es capaz de unir los dos ámbitos tan diferentes. Bueno, lo que nos interesa aquí en realidad es cómo la religión puede condicionar el crecimiento económico, el desarrollo económico de las naciones. Claro, vivimos en un mundo en el cual, bueno, sobre todo pues a raíz de tragedias recientes o por las historias recientes tenemos una cierta inclinación a pensar que muchas veces la religión es la culpable de todos los males, de todas las desgracias, y solemos pensar que tenemos una visión negativa, especialmente en la idea de la modernización de las sociedades. Una idea que, claro, no deja de ser rigurosamente correcta y al mismo tiempo inútil. ¿En qué sentido digo esto? En el siguiente, todas las grandes civilizaciones se definen por una o por varias religiones, por una religión fundamentalmente, en cada caso. Bien, plantear que una determinada civilización ha tenido un progreso económico mejor o mayor o peor, implica necesariamente, es casi equivalente a decir que la civilización que lo implica absolutamente todo, hasta por lo menos lo implicaba todo hasta hace 100 o 200 años, tenía una mayor o menor capacidad para favorecer ese crecimiento económico, ese desarrollo económico, pero de alguna manera el argumento es un tanto circular y no nos lleva a ningún sitio. En realidad lo que nos interesa, vamos a decirlo así, es qué aspectos concretos de las religiones, o en este caso del Islam y del hinduismo, suponen un freno claro, un freno discernible al crecimiento económico. Bien entendido, obviamente, que nunca vamos a poder dar una solución clara a este problema, pues las variables que tenemos que manejar se entremezclan excesivamente. Bueno, vamos a hablar de dos religiones, como ya he dicho, muy distintas, el hinduismo y el islam, y también son diferentes los motivos o los argumentos que se han dado para explicar el menor desarrollo económico. La menos relevante en este asunto es el hinduismo. ¿Por qué? Bueno, pues porque los tres imperios eran imperios islámicos, si bien es cierto que en el imperio mogol la mayor parte de la población era hindú. Entonces, las estructuras económicas, las estructuras políticas y comerciales del imperio mogol, eran esencialmente las mismas de cualquier otro imperio musulmán, y consecuentemente deberíamos pensar más bien en la influencia del Islam
influencias negativas, si quieren, del Islam en el desarrollo económico de estos imperios y también en el desarrollo económico del imperio mogol. No está de más, sin embargo, hacer alguna referencia al hinduismo, sobre todo porque hay una institución india a la que realmente se le han atribuido efectos muy negativos para el desarrollo económico. Me refiero a las castas. Bueno, el sistema de castas indio es realmente único, aunque de alguna manera podremos decir que no es más que una exageración, si quieren ustedes, de sistemas existentes en todo el planeta, o por lo menos en muchos lugares. Tienen aquí, bueno, esto está sacado de un blog de una periodista india que, bueno, recoge la distribución, según el censo de 1931, de castas y tribus en una provincia de la India. Bueno, mejor dicho, esto es una simplificación de las castas, digamos que son las castas mayores. Como ustedes ven, pues hay, aparte de, bueno, al final aparecen pues los aborígenes, los musulmanes, los cristianos, los parsis y otras gente en definitiva que no pertenece propiamente al mundo hindú. La división de castas en altas castas, medias castas y bajas castas, entre los cuales estarían los incontables, son numerosísimas. He puesto algunas de las traducciones que se podrían hacer a algunas de las castas. Por ejemplo, los brahmin son, como todo el mundo sabe, los sacerdotes. Ahí aparece una casta de colis, que son campesinos, pero también son colis los kambi patibar. ¿Cuál es la distancia entre uno y otro? Pues muchas veces se pierden en el tiempo. La propia periodista Pujamondal hace referencia, bueno, existe en este texto explica un poco, trata de explicar un poco qué son cada una de estas personas, ¿no? Los sonis son, por ejemplo, orfebres de oro y plata, los kansaras son orfebres pero de cobre y de bronce, los salvis, como ustedes pueden ver ahí, son los tejedores de seda, pero los barbás son también tejedores, pero también son tintoreros ¿cómo se llama? Los que pintan los dibujos de la ropa. Los malis son floristas, los karadis son carpinteros y trabajadores de la madera. En fin, cada una de estas clasificaciones, estos hatis, que es el nombre concreto con que se definen estas clasificaciones, se pueden subdividir en muchas otras clasificaciones, de modo que el número de castas, subcastas en la India es incontables. Estamos hablando de miles de ellas y además evolucionan ellas mismas. Es un sistema que en sí mismo, desde el punto de vista individual, es muy rígido, por cuanto que una persona nace en una casta y no puede salir de ella, pero sin embargo tiene cierta movilidad en cuanto que las castas cambian, evolucionan, se separan, se juntan, se fusionan, desaparecen, y en ese sentido sí que existe una cierta movilidad. Bueno, ¿cuáles habrían sido los efectos económicos del sistema de castas, de esta proliferación increíble de hatis dentro de la India? Bueno, uno puede pensar, es en realidad lo que se supone, que sus efectos serían parecidos a los del sistema gremial en Europa. Esta es una reproducción muy conocida, parece, de baldosas, de Talavera de la Reina, de gremios, ¿no? Que en la Edad Media, más bien en la Edad Moderna, con diversos oficios, ¿no? en Europa. Bueno, el problema de los gremios en Europa se ha planteado de la siguiente manera. Los gremios lo que hacen es reservar un mercado a un grupo reducido de personas. En este sentido son la negación de la competencia. Y de ahí que la revolución industrial surge en las zonas rurales precisamente para escapar de los gremios urbanos. Bueno, la revolución industrial no, también la revolución industrial, pero el sistema doméstico, los principios, los precedentes de la revolución industrial tienen lugar precisamente en el campo para escapar del sistema gremial. Y precisamente cuando se ha desarrollado esa industria rural fuertemente es cuando se puede dar el siguiente paso para dar hacia la revolución industrial, hacia la gran producción en masa. Bien, este problema, esta idea de que de reservar el mercado a unos productores que además son conservadores, que además fabrican de una forma
tradicional, siguiendo esquemas muy rígidos que impiden la libre entrada de trabajadores al gremio, que además ejercen una influencia política dentro de sus ciudades para que se respeten determinadas normas. Todo esto que en definitiva impide el desarrollo de una economía de libre mercado es lo que se achaca a los gremios, es lo que se echa en cara a los gremios por cuanto habrían impedido el desarrollo económico de Europa, o habrían frenado el desarrollo económico de Europa, y explicaría precisamente el desarrollo de la industria rural. Esto mismo, multiplicado por lo que ustedes quieran, es el problema del sistema de las castas, es decir, impiden la libre competencia. Si una persona nace en una casta determinada, tiene necesariamente que, en cualquiera de estas, tiene necesariamente que practicar la profesión que le ha asignado su casta. Es al mismo tiempo una condena y una salvación. Una condena en el sentido de que no puede utilizar sus cualidades para realizar otro tipo de trabajo, las posibilidades de buscar otro modo de vida más óptimo para el cual estaría mejor preparado no pueden ser empleadas. Ahora bien, también es una salvación en el sentido de que todo hombre encuentre un lugar en el mundo. Y esto es algo que de alguna manera todos en tiempos de incertidumbre agradecemos mucho, ¿no? El saber tener una garantía de que al menos en un determinado puesto de trabajo, en una determinada ocupación, no te van a echar. Incluso para los intocables, la más despreciada de las clases, de las castas indias, de alguna manera el sistema de castas le proporciona una mínima garantía de que por lo menos hay un grupo, hay unos cuantos trabajos, bastantes, dicho sea de paso, infames o poco deseables, que solamente pueden practicar ellos, y de esa manera, digamos, tienen asegurada esa supervivencia. Bien, hay que decir dos cosas del sistema de castas. Primero, es que en realidad es curiosamente lo menos hindú de la religión hinduista. Bueno, la religión hinduista en realidad es un conglomerado, la propia palabra hinduista es una palabra occidental y es un conglomerado de creencias muy diversas, ¿no? No forma parte, digamos, de la parte, si pudiéramos definir lo que es una doctrina hindú, que es complicado, dicho sea de paso, el sistema de castas precisamente no es lo más relevante de él, y de hecho pues no han sido pocos los que lo han, pocos hindúes, quiero decir, los que lo han rechazado. Y claro, esto guarda relación con lo segundo. ¿Realmente hasta qué punto el sistema de castas es la causa de la pobreza en la India, o más bien es una manifestación de esa pobreza? Quiero decir que el sistema de castas podría haber sido fácilmente superado, fácilmente abrogado desde el poder político, o simplemente con el paso del tiempo con una suficiente prosperidad económica. Esto lo vamos a ver a propósito del Islam, como las normas que impiden el desarrollo económico en el Islam pueden ser fácilmente superadas con el mero crecimiento económico, sencillamente porque la población es capaz en determinados momentos de ignorar las prohibiciones religiosas, las prohibiciones legales, sencillamente en aras del sentido común. La pervivencia del sistema de castas en la India quizás, como digo, sea más bien una manifestación de las dificultades para el progreso que una explicación del propio atraso. Bueno, con respecto al Islam, que es más interesante, es más amplio precisamente porque abarca más campos, se han dicho muchas cosas sobre las razones que podrían impedir el crecimiento económico. Por ejemplo, las relacionadas con la alimentación, que si los musulmanes no pueden tomar carne de cerdo. Bueno, por lo menos en los últimos siglos tampoco pueden tomar alcohol, antiguamente sí. Y claro, uno se pregunta, bueno, pues los perjuicios económicos de no consumir cerdo a lo mejor se ven compensados por el no consumo de alcohol, pongamos por caso, ¿no? Otro ejemplo, la peregrinación a la Meca. ¿Cuáles son los efectos económicos de la peregrinación a la Meca? Pues son muy difíciles de medir, pero uno tiene tendencia a pensar que debieron ser positivos, en la medida en que permiten el contacto entre distintas regiones del mundo musulmán, del Islam, precisamente porque una vez en la vida, en teoría, todos los musulmanes tienen que viajar hasta la Kaaba. En definitiva, uno podría pensar que desde el punto de vista, insisto, del desarrollo económico, de la extensión de los conocimientos y, en definitiva, del progreso de la civilización, la peregrinación a la Meca es deseable, vamos a decirlo así. En fin, podemos hablar mucho de costumbres y de prácticas a las cuales les podemos ver lados positivos y negativos. Los especialistas prefieren centrarse, como ya he dicho, en asuntos más concretos.
En concreto, en particular, llama la atención sobre un hecho, en los últimos tiempos especialmente, que ha llamado la atención a más de un historiador económico, la debilidad de las formas societarias islámicas. En el Islam clásico aparecen ciertos contratos modernos, son presociedades, vamos a llamarlo así, la mudaraba y la musaraka, que prefiguran lo que sería una sociedad moderna, incluso la sociedad por acciones como evolución como última evolución de estas, ¿no? Pero esos modelos, la musaraka mudaraba, no progresa, no avanza más allá. Y durante el periodo que estamos contemplando, los imperios islámicos, lo cierto es que la debilidad, la pobreza de las instituciones de las sociedades islámicas, de las sociedades económicas, es muy llamativa. Esto se atribuye a dos razones. Por un lado, existe cierta renuencia dentro del derecho islámico a reconocer entidades colectivas, es decir, admitir el derecho islámico se plantea como un derecho entre personas. Existe cierto rechazo a que haya, bueno, algo que no sean personas sobre lo que se pueda legislar. Hay excepciones, la más notable es el waqf, como comento en los materiales escritos. Con todo y con ello, digamos que parece que existen ciertos separos por parte de la sociedad a admitir una cosa tan moderna como una sociedad que es independiente de las personas, ¿no? Una compañía que es independiente de las personas. La segunda objeción que se suele plantear es el sistema de reparto de la herencia. Esto es una cosa interesante porque el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, en realidad es muy poco normativo, ¿no? Apenas tiene muy pocas normas concretas sobre lo que hay que hacer. La prohibición de del consumo de la carne de cerdo es una de ellas, por cierto, ¿no? Y hay pocas más. Ahora, el Corán, curiosamente, es muy preciso, es mucho más concreto en el derecho de familia, y en este sentido es lo que defiende, en términos generales, es bueno, el reparto de la herencia de una forma muy generosa, muy solidaria, vamos a decirlo así, ¿no? Claro, esto que tiene como consecuencia que cuando una persona desaparece, su fortuna alcanza a muchos otros, lo cual, bueno, pues dificulta el establecimiento de compañías y de sociedades. Claro, uno no puede por menos que hacer la siguiente reflexión sobre estos bueno, obstáculos. Dependen quizás más de un ambiente, de una sociedad, de una forma de enfocar los problemas cotidianos, más que el contenido exacto de la religión. Es decir, el problema último sería la existencia de un conservadurismo social. Conservadurismo social que se pone de manifiesto, por ejemplo, en algo tan insólito como es la tardísima aparición de la imprenta en el mundo islámico, ¿no? La imprenta se inventa en Europa hacia 1450, en China mucho antes, por cierto, como veremos, y realmente no aparecen libros impresos en el mundo islámico, en el Imperio Otomano, hasta el siglo XVIII. O sea, 3 siglos en los cuales no se imprime nada. Bueno, fundamentalmente por el rechazo, la resistencia a los ulemas del estamento religioso a que se pudiese imprimir. Bueno, ¿es una explicación tan satisfactoria? En realidad parece que no. Hay una cuestión que debemos tener en cuenta sobre todas estas limitaciones religiosas, estas limitaciones en orden religioso. Si vamos un poco más allá del mundo de los 3 grandes imperios islámicos, vamos hacia atrás, descubrimos que, por ejemplo, durante el Islam clásico, los musulmanes hicieron con el préstamo con interés exactamente lo mismo que los cristianos, es decir, concederlo. La Biblia sobre esto es muy tajante, y el Corán también. No se puede prestar con interés. Bueno, en este sentido, incluso para los cristianos hay más limitaciones todavía, porque incluso el comercio está mal visto, cosa que no existe entre los musulmanes, dado que Mahoma mismo era un mercader. Pero en fin, circunscribiéndonos al préstamo con interés, realmente no podría concederse no podrían realizarse este tipo de operaciones atendiendo a las creencias religiosas. ¿Qué se hizo durante la Europa medieval? Se inventaron argucias, se emplearon pues, letras de cambio, por ejemplo, para poder realizar, para esconder ese interés. ¿Qué se hizo en el mundo islámico? Exactamente lo mismo. Yo diría que incluso más, elaboraron tratados de literalmente argucias, ¿no? Para poder, dentro de alguna escuela coránica, para esconder, para disimular el tipo de interés.
¿Y qué ha pasado después? ¿Qué ha pasado a partir del siglo XVIII y XIX con la creciente europeización de las sociedades islámicas? Pues exactamente lo mismo. Cuando ha habido algún problema con las formas societarias, que hemos comentado antes, pues a imitación de las occidentales se han creado compañías, sociedades exactamente igual que las que existen en el mundo occidental. ¿Por qué? Bueno, porque en definitiva tampoco son contrarias al espíritu del Islam. Tampoco hay ningún precepto concreto que prohíba, como ya he dicho, que no se pueda crear una compañía o una sociedad en el mundo islámico. Como he hablado antes de una renuencia, no he hablado de modo alguno que exista una prohibición. Y esta es la cuestión. Si en el Islam clásico se pudieron ignorar incluso decisiones tales como prestar con interés, si posteriormente se pudieron crear, no solamente prestar con interés, sino también crear formas societarias nuevas, ¿cuál fue el motivo concreto por el cual durante esos 3 siglos, los siglos de los imperios mogol, otomano y safabí, no se pudo crear, en definitiva, no se pudo crear esas formas societarias? Incluso hubo una cierta involución económica en esa zona. La única explicación que al final nos queda es la misma que hemos visto con el hinduismo, es decir, el poder, el Estado. Es decir, la responsabilidad no está en los ulemas, por mucho que los ulemas sean posiblemente reacios al desarrollo económico y contrarios al progreso económico y a través de sus normas, de sus escritos intenten de alguna manera impedir ese crecimiento económico. El problema está en el Estado, que es el que al fin y al cabo puede remover las resistencias del estamento religioso. Estamento religioso que además, como hemos comentado alguna vez, no está tan bien organizado como en Occidente, pues propiamente en el Islam no existe una iglesia, no existe nada equivalente a la iglesia, por lo menos en el Islam suní, que es el 90% del Islam, no existe una iglesia como la puede existir en el cristianismo. Consecuentemente, al Estado le resulta relativamente fácil decir hasta dónde pueden llegar las normas religiosas y hasta dónde no pueden llegar, sobre todo en asuntos, digamos, de tan poco entidad, de tan poco peso como pueda ser, pues yo que sé, la constitución de una sociedad por naciones, por decir algo. En definitiva, la religión, puede proporcionarnos algunas pistas del atraso económico, de las dificultades de estas civilizaciones para progresar, pero no es la última pista, no es la última explicación. Tenemos que ir más allá, tenemos que ir en definitiva a la autocracia, que veremos en la próxima clase. Muchas gracias.